Hola, muy buenas a todos, aquí Caledor21 comentando en un gameplay nuevo de Cris Tales. En el capítulo de hoy empezaremos con la desactivación de las ruinas y derrotaremos a un par de bosses. Espero que os guste y os dejo con el vídeo. Vale, y después de haber perdido a Wilhelm, vamos a ver qué nos cuenta Paulina. Porque imagino que tendremos que hablar con ella, ¿no? Well, my small friends. How can I help you? I know this might seem sudden, Miss Paulina, but can you take us to Explora? Oh dear, did something happen? You look so pale. Si te contásemos lo que ha pasado, no te lo creías, Paulina. It's a lot to explain right now, but the fate of the world depends on it. ¿Ves? Muy largo de contar. Oh, my poor darling. Look at you. Always running around trying to be the heroine. Of course I'll help. Hold on to your seats. We depart immediately for Explora. Pues camino a Tulira, volvemos a casa, ¿no? Tulira era la casa de Crisbell, ¿no? Thank you as always, Miss Paulina. Enough, dearie. You'll embarrass me. Besides, with the world at stake, it would be horribly tacky not to help. I hope you find what you're looking for. Next stop, then? Wilhelm's house. Ah, no, Tulira era la de Wilhelm. Vale. Que por cierto, os recuerdo que tuvimos una visión de Wilhelm sentado en su casa. Así que a lo mejor nos lo encontramos por aquí. No sé, ya ahora lo veremos. Y... no hay nada. Bueno, aquí hay un cofre que no... ¿que está abierto o no está abierto? Sí, está abierto. Let's try this out. Ese es Wilhelm. Wilhelm mamadísimo. This stupid thing better work. Maestro! Hello, Crisbell. If it became important, I knew you would find this. Unfortunately, if you were listening to this, it means I am almost certainly dead. Te rescataremos, de alguna manera. Led me to believe my time may be nearing its end, so I have decided to leave a record of what I know. These are the most important conclusions I've reached. What would you like to know? Vale, esto no sé si tendré más oportunidad de hablarlo o no, imagino que sí. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué relación tienes con la emperatriz? Más opciones. A ver, personalmente me interesa bastante saber qué relación tiene con la emperatriz, porque son bastante similares. What is your relationship with the Empress? When we first met, she called herself Krista. She arrived from nowhere and was incredibly talented. Bueno, pues otro nombre con Cris. Ahora la emperatriz se llama Krista. Que sigo pensando que puede tener bastante relación con Crisbell, porque ha dicho que la abuela no es, ni la madre. Yo creo que a lo mejor es ella, es la propia Crisbell, que pasó algo y se volvió así. I was jealous, but I also admired her. We became close. We were both students of magic at the university in Cristallis. But between us, we exhausted everything they had to teach. So together, we began working to probe the hidden places, to learn the forbidden history of an ancient past. She was fascinated with the ruins, as was I. These are the most important conclusions I've reached. What would you like to know? ¿Quién eres en realidad? Who are you really? I was born Rello Wilhelm von Astron, in the city of Cristallis. I am a scholar, historian, researcher, and a time mage. Tiene un buen All my currículum. life, people have called me a prodigy, the greatest time mage in generations. They said that I was the hero the lady foretold. At least, until she appeared. These are the most important conclusions I've reached. Vamos a ver más opciones. ¿Qué son las ruinas? ¿Qué pasó en la última guerra? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué pasó en la última guerra, no? Por What ejemplo. happened in the last war? Krista declared war on Cristallis. She demanded we all leave the city and give it to her. At first, the elders just laughed. But her influence grew, as did her power. In a short time, she had begun amassing an army. Pero ¿por qué atacó la ciudad? Quiero decir, ¿cuáles fueron sus motivaciones para iniciar ese ataque y esa rebelión? It was then that her most devoted followers began calling her Empress. We prepared for war.
It wasn't long before the two of us met on the battlefield. Friends? Rivals? Partners? No bitter enemies. Her power was terrifying. Only with the help of the Mother Superior, the sacrifice of many brave soldiers, and the use of all my powers, did I finally manage to force a retreat. These are the most important conclusions I've reached. Pero no, es lo que What os would you digo, like to know? que aún no sabemos el por qué atacó, cuáles fueron sus motivaciones, porque al principio se llevaba bien con Wilhelm y estaba estudiando y estaba bien. Entonces tuvo que pasar algo en las ruinas, seguramente. ¿Qué son las ruinas? What are the ruins? The ruins are everywhere, and they are odd, unlike anything either of us had ever seen. The culture that left them was markedly different from ours. Their technology was incredibly advanced, far beyond our own. Y sin embargo desaparecieron por algún motivo. At the same time, though, it also seemed to exist in harmony with nature. One day, while we were exploring the ruins near Telira, she came to me with a warning. I should leave Cristallis immediately. She said I should get myself to a safe place. Her reasons would soon become apparent. These are the most important conclusions I've reached. Pero no nos ha dicho la razón. ¿Por qué se tenía que ir? ¿Por el ataque que luego pasó? Puede ser. ¿Qué le pasó a tu cuerpo? What happened to your body? Our brief victory came at a cost. In desperation, the Empress cast a spell that drained away my remaining time, leaving me with only a few moments of existence. Desperate, I turned all my power inward. I stopped time on myself. I sealed my essence in this child's body, never growing, never aging, unaffected by the passage of time. In her weakened state, she was unable to see through my magical ruse. She was convinced my existence had ended, but in reality, I had merely achieved a precarious balance. She fled, and I have been hiding ever since. Over the years, I have developed my natural magic, hoping to be ready for her inevitable return. It all started with those ruins. In that moment, the ruins must also be where the answers lie. Tendremos que investigar todas las ruinas que hemos ido viendo poco a poco. I once had the keys that allow access to them. I kept them so that if I were to die, you could take my place. However, those keys are gone. Still, I am sorry. But my burden is now yours. If you want to learn more, you must enter the ruins. Here in Telira, the console that will allow you to do so is located deep in a hidden part of the old salt mines. You'll find the entrance to that area in the room just west of the cathedral. Find the access keys. Activate the consoles. Finish the job I started. Pero tenemos que buscar las llaves entonces. Crisbell, then all our hopes rest on you. I pray that you will be stronger than I proved to be. But all of this, what does it mean? More importantly, where can we find this access key? Do you think that's what the Empress's underling was doing when we saw her here earlier? Stealing the keys? Kari, this might sound like a strange question, but do you happen to have any sort of weird device on you? You mean like this thing on my necklace? Se agregó llaves de las ruinas Nevatuliria a tu bolsa. Por cierto, no debería tener las llaves porque una vez que las robara se las debería de haber dado a la emperatriz, pero bueno. I don't even know why I had it. Zaz? Yeah, it's a really long story. Turns out that happens a lot when you hang out with time mages. Based on this new information, our next logical destination is the salt mines. Pues a las minas de sal. Let us resume our search, Crisbell. There will be time to ponder later. Eso, por cierto, explica la armadura esa gigante. De hecho, es curioso porque aquí nos dan bastantes pistas. Si os dais cuenta, a la izquierda hay una armadura gigante, que era la de Wilhelm. Así que en realidad tenemos pistas por ahí. Y bueno, ¿cómo vamos de vida y de todo? Perfectos, pues vamos a las minas de sal. Que estaban por aquí, si no me equivoco. Zip. Y la verdad es que ahora mismo sí que se está volviendo un juego bastante más interesante. Crisbell,
What do you want to do? I want to record Aunque our hay paths. muchas dudas y muchas incógnitas. Y me resulta extraño que hayan matado a Wilhelm, porque normalmente en estos juegos no suelen nunca, jamás morir nadie. Y si muere alguien suele ser temporal. Es decir, que si reviven a Wilhelm de una manera estúpida, porque siempre lo acaban reviviendo de maneras estúpidas, consideraré que es una mierda. The mines have been silent recently. Don't know why. Even the monsters. Hasta los monstruos se ven asustados. This must be what that Wilhelm was talking about. Y estas ruinas son las nuevas, las que tenemos que Be careful, investigar. everyone. This is unexplored territory ahead. Be on the lookout for anything out of the ordinary. Let's get moving. Vamos para adentro, a ver qué nos encontramos por aquí. Si hay que matar a alguien, no lo cargamos. Seguramente en cada ruina haya algún protector, algún defensor, algún boss. Y que nos tengamos que deshacer de él. Es lo más probable. ¿Y esto de aquí qué es? Un cofre. Frasco de plumas. Vale. Y todo esto es enorme, ¿eh? Y hay muchos cofres, me gusta. Se agregó antídoto. Creo que no he utilizado un antídoto en todo lo que llevamos este juego. Y aquí tenemos el primer combate. Veamos a ver qué tipo de enemigos nos encontramos por aquí. Porque no sé si serán los mismos o serán distintos. Y son los mismos y distintos. Vamos a atacar a este. Por cierto, me he confundido, debería de haber atacado al otro. Pero ya no hay marcha atrás. ¿Por qué me ha atacado con agua y ha salido fuego? Curiosidad. ¿No ha muerto? Pues ahora me imagino que sí. Sí, perfecto. Hostias, estos pueden joderme toda la partida, ¿eh? Porque como no me paren de hacer eso, luego a ver cómo me los cargo. Vale, uno fuera. Me curo 21, cada vez que eso. Que no está mal, cada vez que ataco me curo 21. Pero es que este ataque es... Bueno, ya lo veis, ¿no? Cómo es el ataque. Que se lo carga todo de una. ¿Y cuánto me pagan? 5.000, no está mal. Christopher aprendió chorros a presión. Perfecto. La verdad es que por aquí hay una mezcla de enemigos conocidos con enemigos desconocidos, ¿eh? Me gusta bastante la mezcla, no lo voy a negar. Poción de maná. Muchas cositas. Y ahí hay pantallas. A lo mejor es el mundo actual. No, porque ha dicho que estaba en consonancia con la naturaleza y nuestro mundo no está en consonancia con la naturaleza. Veamos, a ver qué son esto. Whoa, nice kitty. That. I'm, not sure. Nice thing? What is that? Ha dicho linda cosa en realidad, pero bueno, no animalito. It would seem there is a guardian here, presumably a servant of the Empress. It must have been left here to protect the consul. A wise choice. Great, so what do we do now? There's only one thing we can do. Get ready to fight. No me han dado opción, podrían haberme dado opción para curarme y esas cosas. Pero bueno, ya sabemos que al final va a haber un boss. ¡Qué bonito! Vamos, antes de nada... Nexo relámpago. Inflige mucho daño de rayo a todos los enemigos a tu alrededor. Vamos a analizarlo para ver cómo vamos. ¿Qué es esto, más bien? Débil al agua. Absorbe el fuego. Vale. Tenemos agua. Y Crisbell te va a tocar
No hay uno... Devuelve a un objetivo el estado que tenía. No. Cura a un aliado, cura a todos los aliados. Reduce la velocidad. No. Aumenta la velocidad. Reduce los PV máximos de cada... Máximos cada turno durante 3 turnos. Este va a ser inmune. Vale, pues vamos a curar a todos. Y así ya estamos perfectos para empezar el ataque. Empieza a volar el bicho este. Uy, qué poquito le quitamos. Pero es porque está volando a lo mejor. Y este... Chorro a presión. Invocamos un slime por alguna razón. Es inmune a esto, no. No voy a sobrecalentarme para nada. Vale, vamos a ver si podemos... que se vaya curando K. Aunque en un principio K aquí no va a ser de mucha ayuda. A ver si ahora sí que le hace más daño. Ahora que está en tierra. No, no le hace prácticamente nada. Pues nada. K en este combate va a ser bastante inútil. Nos tenemos que jugar con Christopher. Cabe que cada uno de estos le quita 200 de vida. Menos mal que lo hemos aprendido antes de llegar aquí. Veamos a ver si podemos hacer algo con este. Es que no le hacemos nada. Vamos a curarnos otra vez todos. Y ahora a ver si le podemos dar velocidad a Christopher. Postura defensiva. Si cojo y le meto en el otro lado. ¿Ahora qué? Será completamente inútil, ¿no? Seguramente no valga para nada eso. Bien. Y ahora tú le vas a dar celeridad a Wilhelm. Ya. Y tú vas a pasar turno porque necesito que salga de ahí. Una vez que esté fuera. Ahora sí. Podemos jugar. Este que la verdad es que no me micro descarga. Adopta una postura defensiva. Adopta una postura defensiva hasta el próximo turno que le permite rechazar ataques. Vale. Inflige mucho daño de agua a todos los enemigos en el alcance. Inflige daño, vale, inflige mucho, obviamente. Y tú, Crisbell, vas a pasar porque creo que Wilhelm ahí se le acaba el efecto de la velocidad. Entonces a lo mejor se lo podemos volver a poner. Ahí, falló, vale. Sí, se le acaba ahí el efecto. De todas maneras quiero ver si aquí le hacemos daño así.
Y... así le sacamos solamente. Vale. No. Habilidades. Y vamos a darle todavía más velocidad. Mierda, nos ha atontado el Crisbell. Esto sí que nos jode. Pero el bicho ya está prácticamente muerto. Así que... de hecho, en 2 turnos más de Christopher, muere. En 2 son 3 turnos más. En 3, porque se acaba de hacer esa mierda. Aunque, como tenemos a este, a lo mejor podemos forzar un poquito. Y ya está, ya sé que sí muere. Adiós. Bueno, no ha sido un combate excesivamente difícil. Sí que hemos tenido unos pequeños problemillas, pero tampoco ha sido el combate más difícil de todos. This console should control the Rena ruins. Allow me. Te permitimos, te permitimos. De todas maneras, este K debe ser de esa tecnología, ¿no? De los antiguos. It is requesting an access key. I will attempt to connect the device. The access key has been accepted. Emergence protocol initiated. It is done. Y se abre la pantalla. Neva Tulira terminal activating. ¿No queríamos desactivarlos? Quiero decir, lo que queríamos era desactivarlos para que no explotaran. ¿No? Porque la emperatriz lo que hacía era que explotasen. Uy, eso... Siguiente objetivo identificado. It rose from the underground. To disable the self-destruct sequence, we must enter the ruins themselves. Let's go. Should we return to the entrance? Claro, vamos a regresar. Antes de entrar en las ruinas vamos a ir a la posada. Pero bueno, eso ya lo hago yo. No hace falta que vosotros lo veáis. Así que en un segundillo nos vemos. Vale, ya estamos por aquí. También, aparte de curarme en la posada, he mejorado las armas. Christopher ya tiene el arma a tope. Y Kira le falta un solo nivel para mejorarla a tope. Simplemente quería mencionarlo, ¿no? De que ya tenemos prácticamente todas las armas a tope. Y veamos a ver qué es esto. Parece que está todo bastante cascadito. Vamos a ver qué nos cuentan. Attempting to initiate deactivation protocol. No nos va a dejar y vamos a tener que subir. Insufficient permissions detected. Providing access key. Access key accepted. Administrator override acknowledged. Deactivation protocol initiated. Does that mean we did it? Sí, ya está, tan fácil, ¿en serio? Indeed. The self-destruct sequence for the terminals in this area has been deactivated. In this area? But not everywhere? That is correct. There are additional complexes of Rena ruins near the other kingdoms. They must each be deactivated separately. ¿En serio tan fácil ha sido? So there is something like this in each kingdom. That means we need to go... Back to St. Clarity. And to Cinder. And do not forget Nareem. Come, let us impose upon dear Paulina once more. Pero no... ¿Ya está? ¿Tan rápido? A ver, ¿por aquí no hay nada? No parece que haya nada. Qué raro. Es un tanto extraño esta zona. Yo esperaba que no nos dejaran y que tuviéramos que hacer más cosillas. Pero no. A ver, sí es verdad que he visto en otros lados esas estatuas, esas ruinas. Y que ahora pues tendremos que ir a investigarlas, ¿no? Todas, para evitar las explosiones, como bien nos dicen. What was all that ruckus about? A pillar just rose from the ground. It's part of our mission, Miss Paulina. 1 down, 3 more to go. 3 more to go? At least
That's what we believe. Well then, where are we heading to next? Pero no se suponía que Paulina no nos iba a llevar a tantos sitios, que solamente iba a hacer 1 o 2 viajes, la convencimos para hacer un tercero y ya. Bueno, What do you mean, Miss Paulina? tampoco nos vamos a quejar de que nuestro transporte quiera llevarnos. Well, you need a way to reach the other pillars, and I'm guessing they are across the land. And while my shoe is certainly of very high quality, I'm not exactly sure it will be up to the task. But don't worry, I'll give you a hand, my minuscule mages. Really? Thank you so much! Just speak with me when you want to traverse the oceans. We can depart whenever you're ready. Pues vámonos, ¿no? Where to? ¿Otros destinos? Tuliria, Cinder. Deberíamos quedarnos aquí. Vale, pues vamos... No sé a dónde. Where to? Narín, vamos a Narín. ¿Por qué no? ¿Ya estamos? ¡Qué velocidad! Esto sí que es velocidad, no, y no otra cosa. Vale, y... ahora que tenemos... Mira, ahí está uno de los pilares. Pero no ha salido. These strange ruins have been here ever since I can ¿Y cómo las sacamos? It is in your hands now, Crisbell. You must deactivate. Ya, pero para eso tenemos que sacarlo. A lo mejor está en la zona esa del principio, que fuimos hace mucho. Teníamos que pasar por aquí. ¿Habrá crecido el árbol a todo esto? Molaría que sí. Estaría bien. No sé si donde estoy yendo está bien, es lo correcto o no. No ha crecido. After everything that happened, to come back here is... Crisbell. It's bittersweet. The first time I got introduced to him, and now to return here without him. Oh dear, Crisbell, you're not without him. He is right here with us, taking care of you, even if only in spirit. I guess you're right. Trust in Matthias's words. I know he wouldn't leave us alone, even while being gone. Thank you, guys. I know you're right. Qué triste, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Espero que no lo revivan de una manera estúpida. Que en estos juegos suelen pasar, que te incapacitan un personaje temporalmente y luego es de una... y luego te lo reviven de una manera bastante estúpida. What do you want to do? A ver en la ciudad si eso no es. Y si no es aquí, la verdad es que me quedo sin opciones. The soldiers are gone. Parece que ocurre algo aquí, veamos. I don't understand, but it looks safe enough to take a look around. Perhaps we should investigate further. Crisbell, you're back. Volvimos, boticaria. Miss June, it's been so long. I missed you. I missed all of you. We missed you, Crisbell. I want you to know, most of us never believed those horrible things Lana said about you. ¿Qué dijo? Primero, ¿quién es Lana? Y luego, ¿qué dijo de mí? Lana? Sounds familiar. The mayor's assistant. She disappeared not that long ago. Around the same time the mayor and Farmer Robert fell ill. They're sick? Both of them, I'm afraid. It isn't like anything I've ever seen before. I'm supposed to be the apothecary here, but I've got no clue. I'm so ashamed. Where are they now? Holly is caring for them over by the farmhouse. ¿Dónde está el caserío? All this stress isn't good for me. I haven't been able to sleep properly in a long time. Bueno, pues ya tenemos un hilo del que tirar, ¿no? Hacia el que ir. Mira, un cofre. Los cofres que no cogí en su momento. Siguen por aquí. Ey, ¿qué tal? ¿No decían que no había guardias? Pues ahí hemos encontrado uno. Yo también es un sprint o algo por el estilo. Aunque he de decir que Crisbell no va lenta, pero no sé. No estaría mal que fuese algo más rápido. Y por aquí tampoco hay nada. Ugh, these damn soldiers are acting like they own.
They come, take what they want, and leave. No ha cambiado mucho la cosa, entonces. Y... vamos al orfanato. A ver si están por ahí o no. Pues de momento lo que veo es que no veo a ninguna de nuestras hermanas. Ah, sí, mira, ahí hay una. Why can't we leave the orphanage? What's going on? No one tells us anything. ¿Y no hay más? Por ahí al fondo hay otra. Vale, sí que hay. Lo que pasa es que yo no las veo por el poder que tengo. Pues nos dirigimos hacia la otra dirección. ¿O nos vamos a la catedral? Nah, vamos a la otra dirección. A ver qué nos encontramos por aquí. Estamos buscando a los enfermos, en realidad. Que están aquí. ¿Qué tal, alcalde? No nos cuentas mucho, ¿eh? Dad, you have to keep still. It's glass lung. Whoa! Didn't see that coming. De todas maneras tenemos la vacuna. Crisbell? Is it really you? And what's glass lung? Yes, it's really me. And it's definitely glass lung. I'd recognize it anywhere. But we're nowhere near Cinder. How is that even possible? I don't know. Regardless, we have the recipe to create the medicine. Perhaps we should give it to the apothecary before these men die. It appears this will happen rather soon. Then go. If there's anything you can do to save my father. Please. Vale, pues vamos a la boticaria. Y... no, lo que pasa es que este camino, la verdad es que lo podrían haber hecho más rápido. No sé, porque es ir y volver prácticamente. A ver, ahí. Miss June, I know this is sudden, but we know of a medicine that will help. This is... Where did you get this? Somos unos genios. Never mind. This looks like something I can make. Hold on. If it were anyone else, Crisbell, I wouldn't be so sure. But here you go. I hope it works. Al final hicimos bien en reparar la boticaria, porque ayudamos a la boticaria, que se reparara la boticaria. Recordad que al principio nos dieron una misión que era elegir entre reparar un edificio u otro, y elegimos este. Que por cierto, de ese tipo de misiones no nos han vuelto a aparecer, pero bueno. Se agregó prototipo de cura a tu bolsa. ¿Nos harán elegir a quién dársela? A ver, el alcaide no es que me caiga especialmente bien. Me cae mejor el otro señor. De hecho, creo que el alcaide, si no recuerdo mal, al principio nos puteó un poco, ¿no? This strange sickness. We thank the lady you came back to help us, Crisbell. Bien. I can't believe you came back. Vale, ¿a quién se la tengo que dar? Here, Polly. This should help. Ahí está sola y triste, y gracias a nosotros... Pim pim. Están los otros dos. Hey now, I'm feeling a bit... It's working. But how did they get glass lung in the first place? It seems impossible this far from Cinder. Yeah. Unless they were, like, deliberately poisoned or something. Like with Christopher. Christopher was poisoned? We can talk about it later. Esta le están ocultando muchas cosas, ¿eh? También es verdad que es una niña. Yo esperaría que creciera un poco para contarle todo lo que ha pasado. Lana. It had to be. She betrayed me. Filled my head with ideas of modernization. She was working for the Empress all along. A filthy Cinderian spy. But why would she want to poison you? A distraction. Leave us scrambling for a cure? We've heard soldiers have been gathering in the mountains. Help! It's an attack! Oh no! Now? Y tendremos que defender una vez más al pueblo. Solamente que esta vez vamos preparados de sobra. ¿Estos no son los de la ciudad de Christopher?
Joe, what are you? You know, I always wanted... Never mind. Doesn't matter. You went and married Ben, and that was that. Truth is, I never was good enough for you, Magna. Maybe today, though, I can finally do right by you. Now, get out of here. Go. Se va a pelear ese con los guardias. Vamos, corre, Crisbell. Tenemos que defender a ese pobre anciano. There they are. You've got to stop them. Y una vez más el pueblo vuelve a estar ardiendo. Cada vez que viene Crisbell, el pueblo arde. Vamos. Hala, uno fuera. Y el otro dentro de poco también estará fuera. ¿Esto hace que me sobrecaliente? No, la magia no hace que se me sobrecaliente, ojo. Eso es interesante. Está bien saberlo, lo que nos hace sobrecalentarnos y lo que no. ¿Lo ves? Son de San Clarita. The others must have fled towards the orphanage. We should pursue them with all haste. Please. Bien, pues venga, vamos para allá. Uy. No está... Bueno, es que es anciano también. Así que seguramente muera de viejo, creamos eso. Que muere por la edad. Hola a todos, ¿qué tal? You leave these kids alone. I mean it, or you'll answer to me. I'm warning you. Miss Magda, it's me, Crisbell. Oh, thank the lady. Are the soldiers gone? Did you see Joe? Is he all right? Bueno, se mantiene vivo. The soldiers are gone, Miss Magda. But Carpenter Joe, he... I see. Oh, Joe. You stupid, hard-headed, wonderful man. No time for tears now, I'm afraid. More soldiers are coming, and we have no way left to defend our... Mayor Anton said they were gathering in the mountains. That's the truth. I saw their camp when I was out. Do you remember how to get there? Of course. I know all the trails in that area. Joe, Ben, and I, we used to... Well... Let's just say those waterfalls are special to me. Anyway, the entrance is nearby the path reaching the cavern under the St. Clarity Memorial. Bajo el Memorial de San Clarity. Thanks, Miss Magda. We'll take a look. Vale, no sé dónde está el Memorial de San Clarity, pero imagino que tendremos que buscarla. Vale, he encontrado este punto, no sé lo que es, pero vamos a verlo. Estamos donde habíamos ido antes, pasando por la casa de Wilhelm. Y entramos. It's up to us now. We have to protect the town. I still don't understand. Why are soldiers from St. Clarity here? To capture or destroy Nareem. Was that not clear to you? Of course, but... Perhaps we can discover who has ordered this assault. Kano es la persona más sensible del mundo, ¿eh? Pero es nuestro colega y le queremos igual. Uy, toda esta zona sí que es nueva. Vamos a coger el cofre. Y continuamos. Vamos a intentar pillarlo todo, ¿no? Ya que estamos. Porque además aquí tiene pinta de ser cosas bastante buenas. Uy, esto será un combate, imagino. A ver contra quién nos enfrentamos, porque imagino que estos ya no serán los del nivel bajo.
Y son más bichos de estos negros. Vamos a primero atacar a este por si acaso no lo llegamos a cargar. Ok, como de todas maneras nos va a atacar uno de ellos. Círculo de fuego. Oh, mierda. Eso, para los que no lo sepan, significa que en 3 turnos este muere. Directamente, ¿eh? Así que hay que matar, hay que acabar este combate rapidísimo. De hecho creo que no me da tiempo. No. Y ahora le vuelve a tocar... Ah, no, le toca a Crisbell, menos mal. Pues Crisbell se lo tiene que cargar de una ahora. Si no, está muerto. Vamos a ver. ¿Hay suerte o no? Sí, menos mal. Le hemos librado acá de una muerte segura. Vale, vamos a ver. ¿Y esta máquina? Nada, ¿no? Zumo, no me acuerdo, no lo he leído, la verdad. No sé por qué he dicho zumo, porque no lo he leído. De todas maneras, por aquí había otro camino, ¿no? Quiero recordar. Vale, sí, por aquí había otro camino, quiero recordar, así que vamos a ir por aquí. No sé si será... No, no es el principal, bien. Se agregó collar de basalto a tu bolsa. Estamos consiguiendo mucho equipo, ¿eh? Algo que tendríamos que mirar. Que por cierto me he dado cuenta que en este juego creo que no hemos comprado equipo en ningún momento. No nos ha hecho falta comprar equipo. Hola, ¿qué tal? Siempre miro, no sé muy bien por qué, porque luego nunca compro nada. Pero bueno, no está mal. Anillo de... Se agregó sello de Narim a tu bolsa. Muy bien, vamos a continuar. A ver si encontramos algún punto de guardado o algo por el estilo. Porque tampoco puede quedar mucho de camino, ¿no? Imagino que estará justo ahí arriba. De hecho, eso es un guardia ya. Vale, vamos a guardar. Y vamos a ver qué nos cuentan los guardias estos. Well, well, well. If it isn't little Christopher and his friends. Peter, what is this? What are you doing? Este es el que está en la ciudad que no hacía el huevo, ¿no? I was betrayed by my employer, so I started my own mercenary corps. Did you set all this up with Miss Lana? Miss Lana? You mean Lava? We have an arrangement. She made sure Narim was defenseless, and I loaned her some troops. I get to rule over Narim. She gets the muscle to do whatever she wants to do in Cinder. So... Anyone else wonder why he's just standing there telling us all this? Seems kind of silly if you think about it. Sí, Zaz tiene razón. Ooh, I'm a big bad guy now, and here's my whole evil plan. I mean, who does that? Es que Zaz tiene puntazos de estos, de que tiene razón. Enough! I'm in charge here. Plus, none of you are going to make it out of here alive. Now do me a favor and just die. You'll make a great meal for my pets. Ya veremos. Vamos a partirle el culo a este, ¿no? Ya que estamos. Me da a mí que este va a estar spawneando todo el rato bichos. Así que vamos a sudar un poquillo de ellos. Con K aquí presente, no creo que nos cueste mucho. Además, Wilhelm puede cargarse de los perros. ¿Será que cada vez que ataquemos me saldrá.
al tío este, a Peter, los perros nos atacarán. Es posible. De todas maneras, con esto los perros deberían de morir ya. O estar cerca. Fue fácil. Ahora sí que sí, tenemos que intentar sobrecalentarnos para quitarle toda la vida posible. Y lo que pensaba, invoca a nuevos bichos. Vamos a pasar turno para que Wilhelm se lo cargue ya directamente. Desea acabar antes. Un enemigo bastante débil, he de decir. Esta vez no nos conseguimos sobrecalentar, no lo he hecho bien. Pero, bueno, no pasa nada. Que me interesaría saber, por cierto, cuánta vida tiene. Vamos a darle todavía más velocidad a este y acabar antes con todo. Vamos, de todas maneras... Por cierto, he aprendido una nueva... Ah, no. Sí, fue con este. No sé. Creía que había aprendido una nueva habilidad, pero no parece. Vamos a analizarle y saber ya... cuánta vida le queda y todo. Débil al veneno. Pero no tengo ahora mismo a nadie que haga veneno, así que... A mí... Esta vez nos quedamos sin envenenarle. Vamos. Perfecto. Ya está jodido. Va a invocar a otro bicho, ¿no? Si es que solamente invoca lobos. Así va a ser muy fácil acabar contigo, amigo. Si no, nos lo pone más difícil. Me pregunto si esto hubiese podido valer para farmear, si cada lobo me diera dinero. Christopher aprendió Nexo Relámpago. Vamos, se hace un rayo a todo Kiski, ¿no? Hey! One of those big... machines? This forest sure is strange. This is not a natural part of the forest. This was brought here by something else. It is one of the activation consoles for the ruins, but there is little we can do without an access key. Maybe Peter was assigned one too. I smell something on him. Indeed, he seems to have an access key in his possession. How can you? ¡Qué coincidencia! Y segunda torre activada. One task yet remains. Quickly, to the ruins. Wait! I would like to check on the people of Nareem first. Should we return to Nareem? Claro. Sure. Crisbell, I can't thank you enough for everything you've done. We all feel that way. Right, girls? Way to go, Chris! You saved the whole town! Now, as you may know, the orphanage is currently without a headmistress. ¿Nos van a ofrecer el puesto? ¡Qué bien! Oh, it seems like the girls have some thoughts about who should fill that role. We all talked about it, Chris. Crisbell. Mother Superior, ma'am. What? What? Mother Superior? Me? That sounds wonderful, girls. But there is something I need to do first. Cuando acabemos la misión, volvemos. Don't worry, Crisbell. We understand. I'll tell you what. I'll watch over the girls, just for now, until you come back and take them off my hands. Your family, Chris. We love you. I love all you too.
idea how much. I'll be back. Promise. Will you wait for me, girls? Take it easy on Magda. Of course, Mother Superior. One task yet remains. Quickly, to the ruins. Que no creo que tarde que tenga mucha más edad Crisbell, en realidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos conseguido desactivar una de las ruinas y seguramente la segunda no falte mucho. En el próximo capítulo imagino que conseguiremos desactivar las dos que quedan y ver qué sucede. Espero que os haya gustado, suscribiros si no estáis, dejar un comentario que ayuda un montón y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.